Bien, vamos a entrar esta mañana en la segunda parte de nuestra serie que empezamos la semana pasada, llamada Jesús Magnífico e Incomparable. Y en esta enseñanza, obviamente, vamos a seguir enfocados en Jesús porque es una serie totalmente cristocéntrica. Ahora, quiero decirles que todos nosotros hemos sido llamados a algo específico. Todos nosotros tenemos un llamado de parte de Dios, el cual está estipulado claramente en 2 de Pedro 3:18. La Escritura dice, más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. ¿Hemos sido llamados a qué? Nuestro llamado es a crecer en el conocimiento de Cristo. Ahora, ¿cuál es el resultado natural de nuestra obediencia a dicho llamado? Esto va a redundar para que Dios sea glorificado. Eso es lo que dice el versículo. A Él sea toda la gloria. Cuando tú creces espiritualmente, Dios es glorificado. A Él no le conviene que tú permanezcas eternamente siendo un bebito espiritual. La iglesia no es una guardería espiritual. Obviamente, gracias a Dios por los nuevos nacimientos, pero tenemos que llevarlos hacia la semejanza a Cristo. Entonces, que tú crezcas, y acá en Verde Libertad tenemos un ambiente que genera, que promueve el crecimiento y el desarrollo espiritual, para que nosotros seamos más y más como Cristo Jesús. Entonces, y cuando comparamos el asunto del tiempo versus la eternidad, nos damos cuenta que es cierto. Nosotros comenzamos a conocerlo a Él, y esto tiene un inicio, ¿no? La Biblia dice, conoceremos al Señor, ¿no? Y seguiremos o proseguiremos conociéndole a Él. O sea, nuestro encuentro personal con el Señor Jesucristo, para conocerlo a Él, para conocer al Padre, tiene un inicio, pero no tiene un fin, porque es algo eterno. Es decir, la vida eterna incluye crecer en el conocimiento de Él. ¿Se acuerdan lo que vimos la semana pasada, ahí en Juan capítulo 17, versículo 3? Donde Jesús dijo, y esta es la vida eterna. ¿Qué cosa? ¿En qué consiste? ¿De qué se trata? Bueno, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Y está hablando de un conocimiento creciente, paulatino, progresivo, poco a poco, de menos a más. Y es eterno, porque Dios es inagotable. Y que no solamente conozcamos al Padre, sino también a Jesucristo, a quien tú has enviado. Estamos hablando de la persona y la obra de Cristo. El Padre envió a Jesucristo para que realice cierta tarea específica. Ahora, ¿de qué se trata todo esto? Porque esto es algo que Dios mismo empezó. Se trata de lo siguiente. Él nos atrae a sí mismo. ¿Para qué? Para que crezcamos en nuestra relación con Él. Si tú me preguntas de qué se trata la iglesia, verdad y libertad, es que tú crezcas en tu relación con Él. Gracias por sus amenes efusivos, pero es la verdad. Ahora, hay un principio que está en las Escrituras, al cual voy a llamar principio cristocéntrico. Este principio está en toda la palabra de Dios y señala que toda la Escritura apunta al Señor Jesucristo. Todo apunta a Él, todo señala a Él. Ese es el tema principal de la Biblia. Jesús es el tema principal de la Escritura. ¿Por qué? Porque Él es el verbo, Él es la palabra. Ahora, ¿cuántos quieren ver a Jesús en la Biblia? ¿Quieren o no? ¿De veras? Vamos a empezar. Vamos a ver a Jesús en las Escrituras. En el Antiguo Testamento, todo lo que está contenido allí es simplemente, sencilla y llanamente, la preparación para su primera venida. Tipos, sombras, profecías, una serie de símbolos, una serie de tipos y modelos, personajes, eventos, todo apuntando a su primera venida. Luego entramos al Nuevo Testamento y vamos a dividirlo allí. Y tenemos los evangelios. En los evangelios tenemos la manifestación de su persona. Pueden leer Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Luego, cuando llegamos al libro de Hechos, encontramos allí la propagación de su mensaje. Luego, en las epístolas tenemos la explicación de su obra. Muchas personas no conocen, no entienden la obra. Saben lo que ocurrió en los evangelios, pero no entienden qué hay detrás en el ámbito o en el mundo del espíritu. Y lo último, el libro de Apocalipsis es la consumación de su reino. Y este es un panorama. Ahora, por supuesto, esta es una aproximación, pero existe aún una vista más detallada acerca de Cristo y de
y de quién es Él en toda la Biblia. ¿A qué me refiero? A Cristo en cada uno de los 66 libros de la Biblia. ¿Quieren verlo? En el sermón clásico de este tremendo hombre de Dios, Oral Roberts, llamado El Cuarto Hombre, ¿no? En inglés, The Fourth Man, el cuarto hombre. Y luego en su libro Cristo en cada uno de los libros de la Biblia, él compartió la siguiente revelación acerca de Jesús en las Escrituras. ¿Están listos? En Génesis, Él es la simiente de la mujer. En Éxodo es el Cordero Pascual. En Levítico, Él es nuestro sumo sacerdote. En Números es la columna de nube de día y el fuego de noche. En Deuteronomio, Él es el profeta como Moisés. En Josué, Él es el capitán de nuestra salvación. En Jueces, Él es nuestro juez y nuestro legislador. En Ruth, Él es el esposo redentor. En Primera y Segunda de Samuel, Él es nuestro profeta confiable. En Reyes y en Crónicas, Él es nuestro rey. En Esdras, Él es nuestro escriba fiel. En Nehemías, Él es el reconstructor de los muros caídos de nuestras vidas quebradas. En Esther, Él es nuestro Mardoqueo. En Job, Él es nuestro redentor que siempre vive. En Salmos, Él es nuestro pastor. En Proverbios y en Eclesiastés, Él es nuestra sabiduría. En Cantar de Cantares, Él es el autor del amor matrimonial. En Isaías, Él es el príncipe de paz. En Jeremías y en Lamentaciones, Él es el profeta que llora. ¿Cuántos lo han visto a Él llorando sobre Jerusalén en los evangelios? En Ezequiel, Él es el maravilloso hombre de 4 rostros. En Daniel, Él es el cuarto hombre en el horno de fuego. En Oseas es el esposo fiel casado por siempre con la infiel. En Joel, Él es el que bautiza en el Espíritu Santo. En Amós, Él es el que lleva nuestras cargas. En Abdías, Él es nuestro Salvador. En Jonás, Él es el gran misionero extranjero. En Miqueas, Él es el mensajero con pies hermosos. En Nahum, es nuestro vengador. En Habacuc, Él es el evangelista clamando por avivamiento. En Sofonías, Él es el Señor poderoso para salvar. En Ageo, Él es el restaurador de la herencia perdida. En Zacarías, Él es la fuente abierta a la casa de David para la limpieza del pecado y de la inmundicia. En Malaquías, Él es el sol de justicia que en sus alas trae salvación. En Mateo, Él es el Mesías. En Marcos, Él es el hacedor de maravillas. En Lucas, Él es el Hijo del Hombre. En Juan, es el Hijo de Dios. En Hechos, Él es el Señor resucitado continuando su obra en la tierra a través del Espíritu Santo. En Romanos, Él es el justificador. En Primera y Segunda de Corintios, Él es el santificador. En Gálatas, Él es el redentor de la maldición de la ley. En Efesios, Él es el Cristo de las inescrutables riquezas. En Filipenses, Él es el Dios que suple todas nuestras necesidades. En Colosenses, Él es la plenitud de la deidad que habita en Él corporalmente. En Primera y Segunda de Tesalonicenses, Él es el Rey que viene pronto. En Primera y Segunda de Timoteo, Él es el mediador entre Dios y los hombres. En Tito, Él es el fiel pastor. En Filemón, Él es el amigo de los oprimidos. En Hebreos, Él es aquel que derramó la sangre del nuevo pacto. En Santiago, Él es el Señor que levanta a los enfermos. En Primera y Segunda de Pedro, Él es el Señor que pronto aparecerá. En Primera, Segunda, Tercera de Juan, Él es amor. Y en Judas, Él es el Señor que viene con sus santas decenas de millares. Y en Apocalipsis, Él es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Gloria a Dios por Jesús! Amén. Ahora, como dije al inicio, hemos sido llamados a crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Otro ejemplo claro de la aplicación de este principio cristocéntrico es el que emplea el apóstol Pablo escribiéndole a una iglesia que era bastante carnal e inmoral. Estamos hablando de la iglesia en Corinto, ¿no? Porque obviamente si tenemos una iglesia grande, llena de bebés, entonces hay que generar, hay que promover, hay que producir crecimiento espiritual. Y la estrategia del apóstol Pablo para hacer esto en esta iglesia fue justamente aplicar el principio que estamos mencionando, el principio cristocéntrico. Entonces lo que hizo Pablo frente a este montón, ¿no?, de bebés carnales que estaban divididos, la iglesia estaba
polarizada. Había 4 campamentos, 4 trincheras. Los que decían que eran de Pablo, los que decían que eran de Pedro, los que decían que eran de Apolos y los que decían que eran de Cristo. Y todos los 4 estaban en la carne, no por decir que eran de Cristo, Él los hacía espirituales y se estaban disparando unos contra otros. Había un cisma, una división en la iglesia. Estaban en contiendas y en todo eso. Entonces, ¿qué hizo Jesús? No, simplemente, en el primer capítulo de 1 Corintios, colocó delante de sus ojos a Cristo, quien es nuestro ejemplo, a quien queremos que sea formado en nosotros y a quien debemos imitar en todo. Así que vamos a leer 1 Corintios 1, desde el primer versículo hasta el versículo 9. Miren lo que ocurre, este fenómeno que ocurre en estos 9 versículos. Empezamos. Pablo, llamado a ser apóstol, y quiero que cuenten ustedes las veces que Cristo Jesús es mencionado. Pablo, llamado a ser apóstol de, 1, Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en 2, Cristo Jesús, y llamados a ser santos, con todos los que en todo lugar invocan el nombre de nuestro, 3, Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Versículo 3, gracia y paz a ustedes de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Otra vez, gracias doy a mi Dios siempre en cuanto a ustedes por la gracia que les fue concedida en Cristo Jesús, porque en todo han sido enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento. Versículo 6, así que el testimonio de Cristo ha sido confirmado entre ustedes hasta no faltarles ningún don mientras esperan la manifestación de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Además, ¿quién? Él los confirmará hasta el fin para que sean irreprensibles. Esa es nuestra meta. Para que sean irreprensibles en el día de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión de su ¿quién? Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, noten, este es el principio cristocéntrico. Jesús es presentado en cada uno de estos 9 versículos y Pablo se refiere a él por lo menos 12 veces. O sea, él sabía lo que estaba haciendo intencional. Colocó a Jesús delante de sus ojos. Saben que el apóstol Pablo no solamente hizo esto con los corintios, también hizo lo mismo con las iglesias de Galacia. Vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 1. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Si ante los ojos de ustedes Jesucristo ya fue presentado claramente como crucificado. Y lo que Pablo está diciendo acá es que él había presentado delante de los ojos de ellos a Cristo crucificado, es decir, colocó delante de ellos la persona y la obra de Cristo que dio inicio al nuevo pacto bajo la gracia para hacer que las iglesias en esta región fuesen libradas de ese legalismo judaizante que había invadido las iglesias. Es cierto, la gente en Corinto tuvo sus problemas y los creyentes en esta región de Galacia también. Por eso ambas epístolas, 1 de Corintios y Gálatas, son correctivas en naturaleza. Había problemas. Pero ¿cuál es el contenido? ¿De qué se trata? ¿Cuál es el cometido con este contenido? En ambos casos, Pablo colocó delante de los ojos de los creyentes a Jesús. Por eso, con toda confianza, podemos decir que Cristo es la solución. Cristo es la respuesta a cualquier problema. Si tienes inquietud, Cristo es tu paz. Si piensas que no tienes futuro, Cristo es tu esperanza. ¿Estás deprimido? Cristo es tu gozo. Si tienes problemas con una enfermedad, Cristo es tu sanador. Si tu problema es debilidad, Cristo es tu fortaleza. Si tienes temor, por si acaso Él es el autor de la fe, es tu refugio, es tu roca y es tu torre fuerte. Si te falta dirección, Cristo es tu pastor que va delante de ti. Si te falta provisión, Cristo es tu fuente. Si te falta sabiduría, Cristo es tu sabiduría. Si te falta poder, Cristo es el poder de Dios y Él te bautiza en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Gloria a Dios por esto. Si tú padeces de opresión, Cristo es tu libertador. Entonces, Cristo es la respuesta. Cristo es la solución. Y aplicar el principio cristocéntrico es fundamental. No hay nada que Cristo no pueda resolver. Porque Cristo es mayor, es más poderoso que cualquier situación adversa. Por eso tú también practica este mismo principio de enfocarte en Cristo siempre. Por eso en el libro de Salmos dice, ¿no?
los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. En otro salmo también dice, ¿no? He puesto mis ojos en el Señor, quien sacará mis pies de la red. O sea, no importa cuál sea el problema, siempre Cristo es la solución. ¿Nunca han escuchado acerca de ese himno famoso? Fija tus ojos en Cristo. Este himno fue escrito por Helen Howard Lemmel en el año 1918, luego de haber quedado ciega, después de haber sido abandonada por su marido. Y ella obviamente no podía ver con sus ojos naturales, pero a través de los ojos de su fe, ella comenzó a ver otra realidad diferente, superior, más alta, suprema. Y para ella las cosas naturales de la tierra adquirieron una nueva y extraña falta de valor. ¿Cómo dice la canción? Este himno dice: oh alma, si estás abatida y en densas tinieblas te ves, en Cristo hallarás luz divina, pues Él de este mundo luz es. Y acá viene el coro: fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. La segunda estrofa dice: de muerte a vida perpetua, nos llena su gracia sin par. Ya no nos domina el pecado, Jesús nos ayuda a triunfar. Otra vez, Cristo es la solución. Luego la última estrofa dice: jamás fallarán sus promesas. Confiad con implícita fe. Decid a las almas perdidas que en Él haya vida el que cree. Este precioso himno escrito por Helen Howard Lemmel. ¿Qué fue lo que ella descubrió? ¿Qué fue lo que ella aprendió? El principio cristocéntrico. Jesús debe ser siempre el centro. Ahora, esto no es nada nulo, no es nada estático, todo lo contrario, es poderoso. ¿Por qué? Porque enfocarnos en Cristo tiene un efecto transformador. Y eso es lo que estamos haciendo en esta serie, presentándoles a Jesús tal como Él es. ¿Qué ocurre, iglesia, cuando nosotros presentamos a Jesucristo? Ocurre lo que dice 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando, contemplando, a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, ¿qué ocurre? Algo dinámico, algo vivo, algo activo, poderoso. Somos transformados de un nivel de gloria a otro nivel de gloria más alto. Y paulatinamente, progresivamente, comenzamos a levantarnos. Gloria a Dios. Dice: de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces está la palabra de Dios que pinta imágenes y está el poder del Espíritu Santo. La palabra y el Espíritu tienen un tremendo efecto transformador en nosotros. Ahora tengo un comentario acerca de este versículo que yo mismo acuñé, si se puede decir así. Al transmitirles la palabra de Dios que nos habla de Cristo, estoy colaborando activa y conscientemente con el Espíritu Santo para que Él pinte, imprima y plasme una imagen cada vez más clara de Cristo en nuestros corazones, de modo que cada día seamos transformados para que seamos más y más como Él. ¡Gloria a Dios por esto! Nuestras intenciones son claras, no tenemos nada debajo de la manga porque usamos camisa con manga corta. No, es una broma. Estamos diciendo la verdad, estamos diciendo lo que estamos haciendo y lo estamos haciendo. Y eso está ocurriendo, algo está ocurriendo en nuestras vidas. O sea, lo maravilloso de todo esto es que tú y yo podemos conocer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esas virtudes las podemos incorporar en nuestras vidas para que podamos imitarlo en todo. Bien, vamos a seguir con respecto a la revelación, al inicio de la revelación de su persona, mostrado por el apóstol Juan en el evangelio que él escribió. Así que un pequeño contraste antes, cuando Lucas escribió el evangelio que lleva su nombre, él lo dirigió a los griegos. Por eso su enfoque fue la belleza, fue la hermosura del hombre perfecto, Cristo. Porque en Lucas él es el Hijo del Hombre. Y esto apelaba perfectamente al pensamiento griego. Pero cuando Juan escribió el cuarto evangelio, él registró una imagen de Cristo que es suprema, en altura, en profundidad y
y en alcance de pensamiento. Es cierto, Lucas enfatiza la humanidad de nuestro Señor sin pasar por alto su deidad, pero Juan enfatiza la deidad considerando su humanidad. Él habla del Verbo, pero también habla acerca del unigénito. Es interesante que Juan, más que cualquier otro escritor del Nuevo Testamento, captura el corazón, la esencia misma, la realidad sustancial del Señor Jesucristo. Es prácticamente imposible sondear la hondura de su profundidad, porque cuando uno lee Juan, uno se va a encontrar con un evangelio que a la vez es simple y profundo. ¿Cómo puede ser algo simple y profundo a la vez? No sé, pero lo es. Y este libro de Juan está lleno de vida. Están registradas ahí realidades plasmadas allí por un testigo ocular, donde nos da a nosotros datos reales que brotan de su propia experiencia y conocimiento. Por eso, si yo quiero hablarle a alguien de Cristo, siempre lo llevo al Evangelio de Juan. Y por eso siempre tengo conmigo Evangelios de Juan. Siempre los tengo conmigo y le digo a la persona, ¿quieres conocer a la persona más maravillosa del universo? Toma, te la presento. Lee un capítulo diario con corazón abierto. Y es maravilloso. Ahora vamos a regresar ahí a Juan, capítulo 1, versículo 1. Nos podríamos quedar el resto de esta serie en ese versículo, pero por cuestiones de tiempo no podemos quedarnos ahí atrapados en la eternidad. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O sea, Juan está llevando nuestros pensamientos desde el comienzo de la creación, en el tiempo, hasta la pasada eternidad. Y aquí encontramos tres frases perfectamente, cuidadosamente, exactamente calibradas, en las cuales, y esto lo he marcado, en las cuales el verbo era aparece 3 veces, y obviamente en el idioma griego se refiere a una existencia continua. Y este verbo era, que aparece 3 veces en el versículo 1, es diferente al verbo que aparece en el versículo 14 cuando dice que Él se hizo carne, refiriéndose al inicio de la encarnación del verbo. Pero este verbo era es el mismo que aparece en Juan 8:58 cuando Jesús dijo a los judíos, de cierto les digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Está hablando de una existencia continua. Ahora, obviamente, tanto Juan como Jesús se estaban refiriendo a una existencia atemporal, a una preexistencia personal eterna. Así que hablamos acerca de Abraham como punto fijo referencial. Abraham ingresó en la historia humana en el año 2000 después de Adán y en el año 2000 antes de Cristo. Y Jesús afirmó que Él era antes que Abraham mismo llegase a la existencia. O sea, estamos hablando de alguien que ya era antes de Abraham. Es más, Jesús termina este versículo diciendo, yo soy. Y a lo largo de la Escritura, ese título yo soy, utilizado varias veces tanto para el Padre como para el Hijo, implica una continua existencia eterna. Es solamente algo que se le puede atribuir a la deidad. Por eso este concepto viene reforzado cuando en relación a su persona se dice que Él es el que era, el que es y el que ha de venir. Es un presente continuo eterno, si se puede decir así. Apunta a su deidad esencial. Así que, de acuerdo con lo que hemos leído en Juan 1:1, divinamente, eternamente, preexistentemente, era el Verbo. En el principio era el Verbo. Gloria a Dios. Esa es la primera frase. La segunda frase dice, y el Verbo era con Dios. Eso es, aunque existiendo continuamente y eternamente con Dios, el Verbo estaba en perfecta comunión con el Padre, con Dios Padre. Y aquí se habla de una comunión íntima, algo cara a cara, algo recíproco, algo precioso. Imagínense la comunión que desde la pasada eternidad el Padre y el Hijo tuvieron. No me lo puedo imaginar. Mis pensamientos no alcanzan a eso. Pero era algo sumamente muy íntimo entre el Hijo y el Padre. Esa es la segunda frase. La primera, otra vez, en el principio era el Verbo. La segunda frase, el Verbo era con Dios. Y la tercera frase nos dice, y el Verbo era Dios, indicando que el Hijo posee la misma naturaleza, la misma esencia, la misma realidad sustancial que
que el Padre. Él es 100% Dios. Ahora Juan, con la introducción a su evangelio, en el versículo 1 del capítulo 1, nos está presentando a una persona bajo este estilo. Nos está contando una historia que ocurrió antes de nuestra historia. O sea, lo que Juan está expresando primeramente acerca del verbo es lo siguiente: que Jesús es alguien eternamente preexistente, teniendo comunión personal con el Padre sobre una base de igualdad en la deidad. Eso es lo que nos está diciendo en el versículo 1. Avancemos un poquito en la revelación progresiva. Juan 1:2 dice: este era en el principio con Dios. Otra vez, la existencia eterna en la presencia de Dios, en igualdad de naturaleza con Dios. Entonces, ¿qué significa eso? O sea, básicamente está reforzando el concepto anterior, que Jesús, el Verbo, estuvo con Dios en la pasada eternidad. Pero, como dije, la revelación es progresiva. Vamos a darnos cuenta que después, en el tiempo, el Verbo también vino a estar con el hombre. No solamente estuvo con Dios, también vino a estar con nosotros. ¡Qué maravilloso! Estamos hablando de su persona, estamos hablando acerca de su obra. Y Él vino, Él tomó la iniciativa y se acercó a nosotros. ¿Cuántos se gozan por eso? O sea, este ser maravilloso, celestial, es el que dejó su gloria en lo alto, abandonó temporalmente la eternidad y descendió del cielo, entrando no solamente en el tiempo y en el ámbito de lo temporal, sino que también se hizo hombre ingresando en el escenario humano. Pero hay algo más que el apóstol Juan añade acerca de esta maravillosa persona. Saltemos al versículo 3. Todas, esta palabra es todo inclusiva, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él continúa hablando acerca del verbo de Dios, el verbo eterno, el verbo divino. Y aquí revela dos cosas. La primera es que Él es antes de todas las cosas. ¿Cuántos saben que la materia no es eterna? Jesús es eterno y Él la creó. La materia tuvo un principio, tuvo un inicio. Jesús no. La segunda cosa que encontramos acá es que Él fue el agente activo en la creación. Y vamos a explicar esto, porque en realidad en toda esta ecuación está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Pero Jesús aquí es presentado como el agente intermedio en la obra de la creación. O sea, para Juan, el verbo es la explicación de la creación del universo. Ahora, vamos a describir la obra, porque hay una unidad en la deidad. Son tres personas, por eso se llama Trinidad, triunidad. Los tres están de acuerdo y los tres participaron. Porque el proyecto tierra, el proyecto hombre, es algo que los tres hicieron en acuerdo. En acuerdo hay poder. Y lo voy a decir de esta forma: el Padre, Dios el Padre es el creador, pero el creador utilizó algo para crear todas las cosas, ¿no? Y la Biblia nos dice consistentemente que por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y la tierra es obra de sus manos. Entonces, Dios el Padre es el creador, pero Él creó todas las cosas por medio de su palabra. ¿Y quién es la palabra? Nada más ni nada menos que el verbo, que es Jesús. Pero esto requirió también de cierto poder. Y ahí es donde entra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el poder que realizó dicha obra. Entonces toda la Trinidad se involucró en la creación. Y lo presento de esta manera, ¿no? El Padre es la fuente primaria de todas las cosas. El Hijo es el agente intermedio. Y el Espíritu Santo es el agente ejecutivo. Romanos, el capítulo 11, versículo 36. Y cuando uno se mete un poquito en el griego y comienza a entender las preposiciones griegas, y cuál es la dirección, el sentido hacia la cual apuntan dichos términos, entonces nuestro entendimiento se expande, ¿no? Porque de Él, pero esa palabra de viene de esa partícula que es ex. Ex significa proveniente de, ¿no? Porque de Él o provenientes de Él y por Él, y el término griego dia significa mediante Él. Entonces, porque provenientes de Él y mediante Él. Y luego dice, para, el término griego eis, hacia. Y hacia Él, es decir, porque provenientes de Él
y por medio o mediante de Él y hacia Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, todas las cosas vinieron a la existencia por medio de Él. Él es el origen de todo, pero al mismo tiempo es aquel que sustenta todas las cosas existentes con la palabra de su poder, y todo es para Él y todo es hacia Él. Él tiene toda la preeminencia. Él es el heredero de todas las cosas. Jesús es preeminente sobre toda su creación. Él es el centro, por así decirlo, en la rueda de la creación. Todo apunta, todo señala hacia Él. ¿Alguna vez han visto una llanta o rueda de bicicleta? Tiene un montón de aros, ¿no? O de rayos. Los rayos, ¿a dónde apuntan? Al vértice, al centro, ¿no? En la rueda de la creación, todo apunta hacia Él. Si se puede decir así, porque Jesús es el centro. Ahora, esa es la perspectiva de Dios. Si esto es así para Dios con respecto a las cosas creadas, también esto debería ser así con respecto a nuestras propias vidas. No solamente Jesús debería ser el centro para Dios y para todo el universo. Jesús debería ser el centro de tu propia existencia, de tu misma existencia, de tu futuro, de quién eres, tu identidad, la gracia que está sobre ti, tus dones, talentos, todo tiene que ver con Jesús. Así que Él nos creó y Él nos sustenta. Él nos dio aliento, venimos de Él, somos de Él, como dice acá, somos por medio de Él y somos para Él. Así que tu destino es Él. Nunca te veas en tu futuro separado de Él, porque si no, vas a terminar en el lago de fuego. Los que viven separados de Él ahora van a seguir siendo separados de Él por toda la eternidad. Bien, vamos a avanzar en la revelación. Juan capítulo 1, versículo 4. En Él, y sigue hablando del verbo, en Él estaba la vida, del término griego zoe, y la vida zoe era la luz de los hombres. Repiten conmigo, luz, vida, luz. O sea, Él es el principio mismo detrás de la vida. Él es la esencia de la vida. Él es la vida. Obviamente, la Escritura nos dice que lo que se ve fue hecho a partir de lo que no se veía. Entonces, lo espiritual está detrás de lo físico. Y aquí la estructura del idioma griego nos muestra que ambos términos, tanto vida como luz, son utilizados de manera intercambiable. O sea, Él era y es la vida y la luz de los hombres. Entonces, Él es el que nos encendió con su vida en la creación y en la redención. Repitan conmigo, Él es mi creador y también mi redentor. O sea, le pertenecemos a Él doblemente por creación y por redención. No solamente nos hizo, también nos recuperó con su sangre. Estamos hablando de luz, estamos hablando acerca de vida. Ahora, pero Juan abre una serie de términos que son antagónicos, que son opuestos en naturaleza. Entonces aquí está presentando luz y vida, o vida y luz, pero en el siguiente versículo aparece algo que lleva una connotación negativa. Interesante. Lo primero negativo que aparece acá está en el versículo 5, ¿no? La luz en las tinieblas. Esa es una palabra negativa. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aparte de la introducción de un primer asunto negativo, acá también tenemos la primera referencia a otro reino en el universo, que es el reino de tinieblas. Una excelente forma de definir tinieblas es que tinieblas es todo lo que Satanás es, tiene y hace. Lo que él es, lo que él hace, sus actitudes, sus acciones, sus pensamientos, todo tiene que ver con el campo o el reino de las tinieblas. Ahora, estas tinieblas, por supuesto, entraron por causa del pecado. No solamente se nos introduce aquí un término negativo y el asunto de la existencia de otro reino antagónico, contrario, opuesto al reino de Dios, de luz, de vida, sino que también encontramos una confrontación. Acá vemos un choque, acá vemos algo que está en rumbo de colisión. Luz versus tinieblas. Y más adelante ya Juan se encarga de extender todo esto hacia la vida versus la muerte. Esta confrontación originalmente tomó lugar en el cielo. Hubo una rebelión.
que luego se hizo extensiva hacia la tierra. El primer ser en pecar en el universo fue Lucifer, Lucero, que se convirtió en Satanás, el diablo. Pero luego vino el pecado del hombre. Ahora, por principio, las tinieblas no pueden apagar ni vencer la luz. No tienen la fuerza para prevalecer contra ella. Es más, tinieblas se define como ausencia de luz. O sea que no la tienen. Así como cuando hay una confrontación entre dos equipos y uno llega y el otro no llega, el que llegó ganó por walkover, ¿no? Porque la presencia siempre vence a la ausencia. Bueno, Jesús es invencible. La luz es invencible. La vida es invencible. La oscuridad y la muerte jamás podrán prevalecer contra aquel que vive por los siglos de los siglos. Por lo tanto, con toda confianza podemos decir, porque también la Biblia lo dice, que el reino de muerte, tinieblas y oscuridad simplemente no tiene futuro. Está destinado a fracasar para siempre. ¿Por qué? Porque la luz resplandece. Hay alguien que es luz, que resplandece, cuya luz nunca mengua. Es la luz de Jesús. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 8. Nos dice, sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Gloria a Dios. Sí, hay un asunto de revelación progresiva, pero el reino de tinieblas está destinado al fracaso, a la ruina, a la destrucción, y nunca más va a haber tinieblas. En el reino del Señor y en el estado eterno nunca más va a haber tinieblas en relación con nosotros. Entonces el Verbo, la única y verdadera luz moral, sigue resplandeciendo tanto en el estado anterior a la encarnación como después en la encarnación. Ahora voy a hacer un salto, estábamos en Juan 1:5, vamos a saltar hasta el versículo 9 del capítulo 1 de Juan. Dice que aquel, está hablando del Verbo todavía, aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene al mundo. Esto es tremendo. Cuando un niño entra, cuando un niño nace, o desde el momento de la concepción, eso que está formándose en el vientre de la mujer es un ser espiritual y su cuerpo se está formando. Ese espíritu ya fue encendido por el autor de la vida, Jesucristo, quien es la luz. Entonces, en el momento de la concepción, en el momento o el inicio de la vida, nos imparte su luz. Él nos enciende con su luz y con su vida, porque Él es el autor de la vida. No solamente creó todas las cosas, también nos creó a nosotros. Y Él no puede dar un espíritu muerto. Él nos da a nosotros un espíritu encendido, un espíritu vivo. Él es el que enciende nuestra lámpara, tanto por creación y también por redención. Ahora, este es un acercamiento a Juan capítulo 1, pero toda esta parte, todo este sector de Juan capítulo 1 se puede dividir en dos. La primera parte trata acerca de quién era el Verbo eternamente. La segunda parte, la segunda división nos habla acerca de lo que el Verbo llegó a ser al encarnarse. O sea que estamos hablando acá acerca de un periodo preencarnación y posencarnación. Entonces, en esos versículos se proclaman 8 grandes verdades relativas al Señor. La primera es que Él era y es el eterno, el que existe desde antes del tiempo y la materia. La segunda verdad es que Él era y es una persona distinta que Dios el Padre. Él no es el Padre. ¿Está en Dios como Dios? Sí, pero Él no es el Padre, tampoco es el Espíritu Santo. 3, Él fue y es Dios. 4, desde la eternidad coexistía con Dios Padre. 5, Él fue el creador del universo. 6, Él es la fuente de la vida física y espiritual. 7, Él es Dios que se revela a sí mismo al universo caído y se revela a sí mismo como triunfador invencible. 8, Él ingresó al mundo de los hombres. ¿Qué pasó? Lo ignoraron. Los suyos, Israel, lo rechazaron. Pero esto es tremendo. A todos los que lo reciban se les garantiza una regeneración espiritual.
esta es la persona y esta es la obra. Y Él vino a traernos un nuevo nacimiento del cual se habla en el capítulo 3. Ahora, esto de la regeneración aparece en el versículo 12 y en el versículo 13. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho, autoridad, potestad, poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales nacieron no de sangre ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del varón, sino de Dios. Entonces, esa es la primera parte de Juan 1, que nos habla de lo que el verbo era antes de encarnarse. Pero en la segunda parte de este capítulo se nos habla de lo que el verbo llegó a hacer en la encarnación. Versículo 14 nos dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces el verbo, el eterno Dios, el creador, fue hecho carne, esto se encarnó y se hizo hombre. Y este es nada más ni nada menos que el misterio de las edades. Es decir, Dios vino y se hizo hombre y llegó a ser el Dios hombre. Yo sé que a los niños les pintan las películas o les ponen delante de los ojos a Superman, ¿no? O sea, era un hombre pero tenía algo más, ¿no? Pero Jesucristo es superior a cualquier cómic o cualquier cosa que el hombre pueda haber creado. Pero es interesante porque en Jesús vemos la deidad uniéndose a la humanidad en una única y gloriosa persona. Ahora, ¿cómo se dice Dios en griego? Para que ustedes entiendan cómo lo llaman los teólogos, ¿no? ¿Cómo se dice Dios en griego? Teos, ¿no? ¿Y cómo se dice hombre en griego? Antropos. Entonces vamos a juntar teos con antropos y ahí sale el teantropos. Por eso se dice que Jesús es la única persona teantrópica. Es decir, que su subsistencia es siendo Dios y siendo hombre a la vez. Jesús, cuando descendió del cielo, no rebajó su deidad, no se devaluó. No, Jesús no es 50% hombre, 50% Dios. Porque no puede ser, no existe un Dios rebajado. Porque un Dios rebajado sería un Dios imperfecto. Ya no sería todopoderoso, ya no sería omnipotente, ya no sería omnipresente, omnisciente. No existe semejante concepto. O sea, cuando hablamos acerca de Dios, estamos hablando acerca de Él es lo máximo en todo. Y tampoco se puede hablar de una verdadera humanidad si es que Él llegó a ser 50% hombre. Porque entienden las circunstancias. Estamos hablando de algo que va a ocurrir. Algo va a ocurrir en el escenario humano debido a que algo ocurrió antes. El primer hombre representativo, Adán, arruinó todo. Metió la pata. Pecó. Se cedió al enemigo. Entonces, él perdió legalmente la autoridad adámica, el señorío, el dominio sobre la tierra. Alguien, un nuevo hombre representativo, al cual la Biblia llama el segundo Adán, tenía que entrar en las mismas condiciones para recuperar el patrimonio perdido por causa del primer Adán. Y Jesús, para poder calificar legalmente, tenía que ser 100% hombre. Entonces el teantropos, ¿qué es Superman ni qué es Superman? El teantropos, el Dios hombre, la persona teantrópica, Él era 100% Dios, era 100% hombre y calificó. Entonces, Él se convirtió en una persona única en todo el universo y estaba limitada a un tabernáculo de carne entre nosotros, porque dice que el verbo se encarnó. Él ingresó al escenario humano y nació como un ser humano auténtico. O sea, el celestial vino a ser un auténtico, un genuino terrícola. No solamente era ciudadano legal del cielo, ahora también se convirtió en un ciudadano legal de la tierra. Y por eso cuando Juan sigue con su relato hablando acerca, y ustedes pueden leer primero Juan 1, ¿no? Lo que vimos, lo que palpamos, lo que contemplaron nuestros ojos y nuestras manos tocante al verbo de la vida, porque la vida se manifestó y ha estado entre nosotros. Entonces, él comienza a hablar acerca de aquellos que fueron testigos oculares y presenciales de ese teantropos,
de esa persona teantrópica que anduvo entre los mortales. Entonces, quienes vieron al Dios hombre, vieron en él gloria. Dice, vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre. O sea, lo que estaban contemplando no era un hombre en la carne, era Dios en la carne. Aquel que antes fue el invisible, unigénito Hijo. Y Él fue el que vino a la tierra y dio a conocer a Dios para introducir una nueva era de gracia y de verdad. Juan dice, de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Pero Jesús no solamente estaba lleno de gracia, también tú puedes decir, de su plenitud tomamos todos verdad sobre verdad. Porque Él estaba lleno de gracia y de verdad. Entonces tú puedes extenderte en el Espíritu para poder tomar lo que está en Él y poder participar. Somos las ramas, Él es el tronco, Él es la vid. Y la misma savia rica que está en el tronco, también nosotros podemos participar de su vida. Podemos participar de su luz, de su gracia y de su verdad. Eso es maravilloso. Entonces, este es Jesús, el único verdadero Dios hombre, el único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre, a quien se llamó a sí mismo como 80 y tantas veces en los evangelios, se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre para enfatizar que verdaderamente Él era 100% hombre también. Y es de Él, de esta persona maravillosa, que vamos a seguir hablando en las próximas semanas. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por Jesús. Jesús, queremos ser como tú. Gracias, tú eres nuestra meta, tú eres nuestro Señor, nuestro Dios. Nos extendemos en tu conocimiento. Padre, queremos ser llenos de tu plenitud. Gracias por ensanchar nuestro corazón. Gracias por alumbrar los ojos de nuestro entendimiento. Señor, queremos mirarte solamente a ti. Puesto los ojos en Cristo, el autor, el perfeccionador de nuestra fe, el autor de la vida. Jesús, tú eres espíritu vivificante. Tú eres la resurrección, tú eres la vida, tú eres el camino, tú eres la verdad. Tú eres la puerta por la cual debemos entrar. Jesús, el buen pastor, gracias. Te damos gloria y honra. Y si aún no has conocido a Jesús, aún no le has dado tu vida, la Biblia nos llama a todos los hombres a arrepentirnos y creer en el Evangelio. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Y el Evangelio es un evangelio de arrepentimiento. Todos hemos pecado y está activa una sentencia de condenación sobre la raza humana. Pero se puede revertir si acudimos al Salvador. Si aún no has recibido a Cristo, repite conmigo esta oración de todo corazón en voz alta. Dios del cielo, de todo corazón, reconozco que te necesito. Jesús, perdona mis pecados. Sé mi Señor. Creo que el Padre te resucitó. Recibo hoy tu perdón y el regalo de la vida eterna. Por la fe en ti. Amén y amén.